Hola, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bueno, mientras van entrando la gente, voy a hacer un poco un resumen del protocolo para que os orientéis un poco en qué consiste este webinario titulado Experiencias de teatro inclusivo y accesible en España. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todo el público que está asistiendo, tanto en España como en Latinoamérica. Y también agradecer a todos los participantes, todos los ponentes y todo el equipo técnico que está detrás, que también hay que contar con ellos, que han hecho posible todo este trabajo. También agradecer al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, porque nos han apoyado en esta iniciativa. Por supuesto, también agradecer a las intérpretes de lengua de signos española que por su esfuerzo de traducir simultáneamente nuestra interesante charla, igual que con el subtitulado en directo. También comentaros que soy una persona sorda, pero se me estáis viendo cambiar las baterías del implante y todo esto. Y ponerme los cascos, que no es normal ver a una persona sorda con cascos. Pero eso lo tengo ya por el micrófono para que se me oiga bien. Bien. Mientras ya van llegando la gente que voy viendo, os mando un saludo a los que habéis entrado ahora y a los que van a entrar después también. Les voy a contar que este webinario tiene una duración de 90 minutos, 1 hora y media, en la que cada ponente tiene como unos 20 minutos. Luego, si queréis, los asistentes participar, hacer una pregunta o algún comentario o alguna sugerencia, tenéis una manita en el Zoom para poder levantar la mano y escribir la pregunta. O bien utilizar el chat también para escribir preguntas. O en el Facebook, en el tablón de comentarios también podéis comentar. Intentaremos durante la charla atenderos lo mejor posible. Luego los subtítulos en directo, pues si alguno no conoce bien el Zoom, hay un botoncito que son como 3 puntitos. Se pincha en ese botón y ahí aparece para activar los subtítulos y se puede elegir el tamaño de las letras. También, no sé cómo veis el Zoom, pero si podéis verlo mejor, tenéis que pulsar sobre el botón de eliminar a todos los ponentes que están, o todas las imágenes que se vean, y que solo se quede el cuadro del ponente. Eso es como para fijar el vídeo del ponente que está hablando en ese momento. Bueno, ya vamos viendo. Os voy a presentar así en resumen un poco los ponentes que están con nosotros. Tenemos a Inés Enciso, que es la directora del festival de una mirada diferente. Tenemos a Lucía Mendoza, la gestora cultural en Teatro Accesible. También está con nosotros Ana Morancho, miembro de la Asociación de Discapacidad Visual de Cataluña. Y como no, también hemos querido contar con usuarias de Teatro Accesible en España para que nos cuenten un poco sus experiencias, como son Sis Rigo, que también es técnica de accesibilidad, o Jeanne Benito, miembro de la Federación AIFE. Bueno, yo no soy mucho de presentarme porque por protocolo soy el moderador, pero me han dicho que me presente un poco. Voy a intentar hacer un resumen de mi trayectoria. Para los que me conocéis, como los que no, sabéis que soy un artista sordo de origen riojano. Me defino como un ilusionista de nacimiento, cineasta de devoción y al azar, actor y conferenciante. Todo comenzó en el 2014 cuando me gradué en la carrera de comunicación audiovisual. Dirigí mi primer cortometraje que se titula El despertar de una mariposa, que ha recorrido muchos festivales, ha tenido varias nominaciones y varios premios. Y bueno, pues casualmente el año pasado, en el 2020, se despidió con su última proyección en la Academia de Cine. Luego también he estado trabajando en estos últimos años en varios departamentos.
Por ejemplo, he sido redactor y guionista de prensa y televisión en productoras en instituciones como Servimedia, Globo Media, Centro Dramático Nacional, Televisión Española, entre otras. Luego también he estado participando en diferentes películas en producción, por ejemplo, en películas como El silencio del pantano, que fue candidata al Goya en 2019, o Examen de conciencia, que se puede ver en Netflix, o el último documental que se titula La última primavera, que fue la ganadora del premio a Dirección Nobel en el 68º Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Actualmente estoy trabajando en el departamento de ficción de la productora Buen Día Studios. Paralelamente a mi trabajo en el sector audiovisual, también he colaborado como ilusionista en diversos prestigiosos festivales, como el Festival de una mirada diferente, del que hablaremos en un momento, o el Festival Internacional de Magia del Circo Price. Bueno, eso es una consideración que la gente me considera como la primera persona sorda de España graduada en ilusionismo por el Real Centro Universitario de María Cristina del Escorial. Bueno, como veis, entre estas colaboraciones, pues también he sido en algún momento miembro jurado en festivales de cine y lengua de signos. También he sido actor en cortometrajes y spots publicitarios. Bueno, pues con este resumen de mi trayectoria, voy a dar el paso a la primera invitada, que es Inés Enciso, que es la directora del Festival de una mirada diferente. También estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense, con máster en Gestión Cultural y de Artes Escénicas por la Universidad Complutense de Madrid. Inés Enciso es la creadora y codirectora del Festival de una mirada diferente, perteneciente al Centro Dramático Nacional, que fue galardonado con el Premio Plena Inclusión 2015 y con el Premio Especial de la Unión de Actores de Madrid. En el 2017 fue la responsable del casting y el coas de interpretación, además de asesorar al equipo y a la productora en materia de inclusión de la película de Campeones de Javier Fesser, que todos hemos visto, y ha sido protagonizada por un elenco de actores con discapacidad intelectual y, como sabemos, ha sido la ganadora de los premios Goya de 2018 a Mejor Película, y entre ellos a actor revelación con Jesús Vidal. Luego también es socia fundadora de Primera Toma, que es una escuela de estudios de formación en interpretación para jóvenes actores, adolescentes y jóvenes, donde además dirige también la Escuela de Jóvenes Espectadores, plataforma de formación y fomento del ocio cultural entre nuestros jóvenes. También es miembro de la Comisión de Inclusión de la Red Española de Teatro, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Imparte la formación de cultura y diversidad en diferentes países de Iberoamérica dentro del programa Acera de AECID. Bienvenido, Inés. Muchas gracias, Domingo. Encantada de verte otra vez, que hacía mucho que no nos veíamos. Y muchas gracias a todos por este encuentro, que yo creo que puede ser sumamente interesante. Yo os voy a contar un poquito del trabajo que hemos hecho en el Centro Dramático Nacional a lo largo de los últimos 9 años, con este proyecto que se llamaba Una mirada diferente, y os contaré un poquito cómo ha ido evolucionando y en qué lugar estamos ahora. Voy a compartir un PowerPoint para que podáis seguirlo. Si no se ve o no se oye, me decís. Como os decía, el Festival Una mirada diferente nace en el seno del Centro Dramático Nacional, que es una unidad de producción dependiente del Ministerio de Cultura, cuya dirección sale a concurso público cada 5 u 8 años, ¿no? El año que nosotros presentamos el festival había accedido como director de la unidad Ernesto Caballero, que él ya llevaba en su plan director la inclusión y la accesibilidad como dos de los grandes temas a desarrollar durante su periodo como director.
Miguel Cuerdo y yo le propusimos crear un espacio de reflexión específico en torno a la discapacidad y las artes escénicas y creamos lo que llamamos el festival Una mirada diferente, que se celebró durante 8 años de manera anual en el Teatro Valle-Inclán, que pertenece al Centro Dramático Nacional. Os he traído un pequeño vídeo para que veáis un poquito qué es lo que hemos hecho estos años. Una mirada diferente es un festival de artes escénicas y discapacidad. Tiene como objetivo mejorar la visibilidad de los artistas y las compañías que trabajan con personas con discapacidad. Vivimos a emoción casi cada minuto, porque es verdad que todo lo que pasa estos 10 días en este teatro, con nosotros, con el personal del teatro, con las compañías que vienen, con los voluntarios, es todo muy emotivo, porque en realidad estamos abriendo las puertas a un colectivo que ha sufrido mucho históricamente, ¿no? Que ha tenido muchas dificultades para participar de manera activa en la sociedad en general, pero en la cultura sobre todo. Y entonces de repente sí notamos, ¿no? que la gente viene aquí con un entusiasmo que nos dejamos todos contagiar de eso. Desde el lugar inesperado, o desde un lugar inesperado, es un taller multidisciplinar para artistas con y sin diversidad funcional. Es que personas de diferentes procedencias puedan reunirse aquí para investigar sobre los límites y en los límites. Qué se puede contar, cómo se puede contar, dependiendo de las características que tiene cada uno, de dónde viene cada uno y desde diferentes disciplinas. Soy yo. Aunque no lo parezca, llevo mucho tiempo ahí posada. Y entre todos mezclamos nuestras disciplinas, nuestras experiencias y lo que sabíamos y no hacer en una batidora y salió lo que salió. Sí, soy gay, ¿qué pasa? Soy gay. Las cosas son como son y punto. Desde el punto de vista de persona que se dedica a las artes escénicas, no entiendo el término discapacitado, entiendo el término pues un actor con unas características especiales, pero igual que hay otros actores que tienen otras características. Creo que el teatro está necesitado de diversidad. Cuantas más personas diferentes hay encima de un escenario, mucho más rico es lo que percibe el espectador y lo que uno como creador puede contar. Yo ojalá hubiera muchos más creadores que pudieran contar con personas tan distintas, porque como espectadores saldríamos todos ganando. Lo que más, por ejemplo, me ha gustado de ese taller es que desde el primer día no era yo, Pati, discapacitada, que no ve bien. O sea, a mí nadie me ha preguntado, oye, ¿y qué no ves? ¿Qué limitaciones tienes? No, o sea, he sido una más. Y no, o sea, a mí no me han preguntado si un foco me molesta. Entonces, eso también me ha venido bien para decir, vale, no veo nada, ¿qué tengo que hacer para poder ver y poderme apañarme yo? He visto que personas que van en silla de ruedas, yo con lo visual, éramos uno más. El aprendizaje ha sido como uno más y la formación también, tanto profesores como compañeros. Entonces, la verdad es que creo que iniciativas de este tipo sí que puede hacer que la sociedad vaya avanzando y que lo que a mí en su día me pasó, que me dijeron que no podía ser porque no veía bien, pues esto demuestra que sí que se puede. Me ha servido para quitarme muchos prejuicios que inconscientemente pudiera tener sobre personas discapacitadas, y la posibilidad de trabajar con ellos de tú a tú ha supuesto un aprendizaje estupendo.
siendo una experiencia tremendamente positiva, porque jamás había trabajado con personas con discapacidad, artistas con discapacidad. Ha sido, en ese sentido, muy positiva. Uno puede esperar que un artista con discapacidad proponga otras cosas o que tenga otros universos, y si bien cada persona es un mundo, más allá de eso, no me ha resultado excesivamente diferente. La experiencia en el taller ha rebatido eso, una idea que yo pensé que iba a ser así, que iba a ser muy distinto, pues no. Trabajamos principalmente en 3 áreas. La más importante empezó siendo este área de exhibición, en el que mostrábamos el trabajo de compañías que incluyen a personas con discapacidad en sus elencos o en sus equipos artísticos, compañías nacionales e internacionales. Era muy importante enseñar qué se estaba haciendo en España, pero también qué se estaba haciendo fuera, sobre todo en países que tienen una larga tradición inclusiva, como es el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Y luego intentamos también programar espectáculos para todo tipo de público, danza, circo, música, teatro, y también para todas las edades, porque nos parece también que acercar al público infantil y juvenil a este tipo de propuestas y aprovechar este espacio de exhibición para cambiar la mirada que hay hacia la discapacidad con esta programación nos parecía que era una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Después pusimos en marcha un programa de apoyo a la formación y a la inserción laboral con un programa de prácticas en el marco del festival, en las áreas de producción y de sala, y también un programa de apoyo a estudios artísticos que es en colaboración con la Fundación Universia, que son las becas EFESTO, para formación artística y técnica de personas con diversidad funcional. Y por último, un área de investigación que empezó siendo un poco como la hermana pequeña del festival y que poco a poco fue ganando mucho en espacio y también en inversión por nuestra parte, en el que había, por un lado, un área de debates y encuentros en los que hablábamos, pues, por ejemplo, nos reunimos con programadores para hablar por qué tienen tanto miedo a programar este tipo de propuestas en las programaciones regulares. También nos reunimos con críticos de teatro y prensa especializada para preguntarles por qué les cuesta tanto también hacer crítica teatral y reseñas sobre este tipo de espectáculos, y sobre todo este laboratorio de formación en el que invitábamos a algún profesional de las artes escénicas que estuviese ya muy asentado, pero que nunca antes hubiera trabajado con artistas con discapacidad, a dirigir un grupo de investigación en el que participaban creadores con y sin diversidad funcional. Como os decía, esto empezó siendo un poco la hermana pequeña del festival y con el paso de las ediciones nos dimos cuenta que era nuestro rasgo diferenciador y con lo que realmente podíamos cambiar la percepción y la inclusión de los creadores con discapacidad. Uno de los ejemplos más claros de esto que ocurrió en estos laboratorios de investigación es Cáscaras Vacías. Es un espectáculo que dirigieron Laila Ripoll y Magda La Varga, que eran directoras del laboratorio de la 3ª edición del festival, y tras su paso por ese laboratorio y quedar fascinadas por esta belleza que aporta la diferencia en escena, decidieron proponer este espectáculo, que es un cabaret ambientado en los primeros años del nazismo, y que le propusieron al Centro Dramático Nacional, que lo programó durante 2 temporadas seguidas en temporada regular, sin ningún tipo de etiqueta, sin ninguna contextualización. Se programó primero en la temporada 16-17 y fue un éxito tan grande que tuvieron que reponerlo en la temporada siguiente. Hay otros ejemplos que también han sido muy transformadores en la escena española. Este es El amor no dura para siempre, de Romeos y Julietas, dirigido por Andrés Lima y la Fritz Company. Es un espectáculo, es una versión sobre Romeo y Julieta, interpretado por un elenco de actores con discapacidad intelectual, que ha girado mucho por el territorio español y ha empezado a abrir la mente de los programadores a que, bueno, pues puede haber espectáculos con una calidad artística de excelencia al mismo nivel que el resto de propuestas que presentan a lo largo del año y dirigido por grandes profesionales como en este caso Andrés Lima. O Alicias buscan maravillas, que es una propuesta de Lucía Miranda, es un site específico que se va a hacer la próxima primavera en un parque aquí en Madrid. Esto es casi una primicia, todavía no es oficial, y es una versión del cuento de Alicia en el País de las Maravillas en el que todos los personajes tienen algún tipo de diversidad. En el año 2019 nos dimos cuenta de que efectivamente este laboratorio de investigación era en lo que más recursos debíamos invertir y entonces hicimos un cambio, lo llamamos un mudar la piel y creamos este proyecto que se llamaba el Reto 2019,
que fue un año de apoyo a proyectos y laboratorios inclusivos para favorecer la inclusión en las artes escénicas. Y lanzamos diferentes convocatorias públicas. Por un lado, una convocatoria que se llamaba Enrédate, que era para proyectos de investigación en torno a las artes escénicas y la discapacidad, solamente proyectos de investigación, no tenían como fin convertirse finalmente en un espectáculo, solamente tener el espacio y el tiempo para investigar. Una segunda convocatoria que se llamaba Proyéctame, que esta sí era para espectáculos que estaban en una fase inicial de desarrollo y en los que con los recursos del Centro Dramático Nacional les apoyábamos para que esa producción pudiese finalmente realizarse y estar programada o en nuestros teatros o en cualquier otro espacio del territorio. Y luego proyectos en colaboración con otras instituciones, con otros teatros del resto de la geografía española para generar sinergias y también un poco para descentralizar el proyecto que no se desarrollase solamente en Madrid. Y una cuarta área de formación con ese laboratorio que ha mencionado antes Domingo, Cultura y Diversidad, que es un laboratorio para impulsar que otras instituciones y otros gestores culturales en otros espacios de España, pero también del resto de Europa y sobre todo en Latinoamérica, pudieran poner en marcha proyectos parecidos a una mirada diferente. Esto fue un reto muy transformador, no solo para el Centro Dramático Nacional, sino para todas las instituciones que colaboraron, que son todas estas que veis aquí, y ha sembrado el germen de varios proyectos que están ahora desarrollándose. 3 de ellos, uno se ha estrenado ya en el Centro Dramático Nacional, es Tribus, dirigido por Julián Fuenterreta e interpretado por un elenco de actores sordos y oyentes. La semana que viene estrena María San Miguel, también en el Centro Dramático Nacional, su espectáculo Llegar a la Luna, también formado por un elenco mixto. Y estrenaremos en colaboración con el Teatro Doña María II de Lisboa en el mes de mayo un espectáculo que se llama Calígula, que es una coproducción de los 2 países, con elenco español y portugués, también formado por actores con y sin diversidad funcional. Un poco la idea del trabajo que hemos hecho durante estos 8 años era mostrar que la diferencia en escena es un valor artístico y esto ha calado de una manera tan honda en la institución que ya desde este año no celebramos festival, es decir, no hay un espacio de exhibición específico que aglutine este tipo de propuestas, sino que están programadas a lo largo de todo el año en igualdad de condiciones en el Centro Dramático Nacional, aunque sí mantenemos los espacios de investigación y de apoyo a la formación. Os he traído un pequeño vídeo de la presentación de una de las temporadas. Pero yo, que no estoy formado para proezas de amor. Ni hecho para cortejar un amoroso espejo. Yo. Burdamente modelado y manco de apostura. Yo. Amputado de esa bella proporción. Timado en mi aspecto por la mendaz naturaleza. Deforme. Inacabado. Echado antes de tiempo. A este anhelante mundo. Apenas medio hecho. Y tan renqueante y fuera de lugar. Que los perros me ladran cuando ante ellos me paro. No encuentro placer en qué pasar el tiempo, excepto espiar mi propia sombra al sol. Y cantar. Y cantar. Y cantar. Mi propia deformidad. Y nada más, muchísimas gracias por escucharme. Os invito a estar atentos a la programación del Centro Dramático Nacional y a sus redes para ver todas las propuestas que vamos a plantear la temporada siguiente, así como los laboratorios de investigación y el área de apoyo a la formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. Qué maravilla volver a ver todos estos proyectos que empezaron y fundaron una iniciativa y una actividad que desde luego que es muy necesaria para concienciar a la sociedad en general. Bueno, tengo unas preguntitas, pero mejor las dejamos para el final junto con las llamadas de los demás ponentes, así vemos cómo evoluciona, pues si hay alguna más interesante, pues ir acumulando unas poquitas. Voy a dar el paso a la siguiente ponente, que es Ana Morancho. Ana Morancho viene de la Asociación de Discapacidad Visual de Cataluña y nació en Barcelona en 1968
Vive en esta ciudad y le ha permitido tener un acceso a las artes escénicas, aun teniendo una discapacidad visual y degenerativa que limita su visión cada vez más, lo que le ha obligado a vivir la vida de otra manera. Desde pequeña le ha interesado muchísimo las disciplinas artísticas, y aunque sus estudios oficiales han estado más dirigidos al mundo empresarial, siempre ha tenido un cierto contacto con el mundo de las artes escénicas, siempre ha tenido esa pasión y ha practicado incluso gimnasia deportiva y rítmica, que bueno, pues ya de alguna manera está sobre las tablas del escenario durante la etapa escolar. Y ha formado parte del grupo de teatro del instituto durante unos 5 años. Ha hecho cursos de danza de diversos estilos, contemporáneos, clásicos hasta contemporáneos. Ha hecho danza tribal, ha pasado por salsa, y no solo ha hecho danza y teatro, sino también ha hecho proyectos de fotografía, con exposición incluida. En los últimos años ha formado parte como actriz del proyecto de teatro inclusivo Ordago a la Grande, impulsado por la asociación WEAT, que ha sido estrenado en el Festival de Symbiotic y que ha trabajado conjuntamente con personas con y sin discapacidad para crear una obra de teatro accesible para el público, pero también para todo el equipo de creación, producción, gestión, etc. Y como nos ha dicho Inés, era un punto esencial para cambiar y transformar esa mirada que tenemos hacia la discapacidad o la diversidad funcional, tanto del equipo técnico como del equipo artístico, y que repercute en la sociedad. Bueno, cuéntanos, Ana. Bienvenida. Gracias, hola, buenas tardes y buenos días en Ecuador. Bueno, como me voy a presentar así muy brevemente, ya más o menos ha quedado bastante resumido todo. Efectivamente, bueno, tengo una discapacidad visual, degenerativa, de nacimiento, y eso, bueno, en mi vida me ha permitido de alguna manera poder sentir cuando era más joven y más adolescente el mundo sin discapacidad, como aquel que dice, y siendo más mayor y a medida que mi enfermedad iba desarrollándose y perdiendo mi visión, pues concebir el mundo como una persona con discapacidad, ¿no? Creo que estas dos perspectivas en mi caso me han dado un gran enriquecimiento en mi vida porque, bueno, sobre todo a nivel artes escénicas, bueno, me he interesado en participar siempre en diferentes ámbitos, ya sea danza, teatro, fotografía, bueno, muchas disciplinas artísticas, pero no siempre buscando la visión del mundo de la discapacidad, ¿no? De proyectos concretos. Bueno, como os ha comentado, soy una persona muy inquieta, siempre he estado muy interesada pues, en el mundo artístico, en el mundo de las artes escénicas y bueno, me he ido moviendo, pero bueno, también creo que es interesante comentar que como mínimo yo lo he vivido así, quiero que también esto quede claro, yo no quiero hablar en nombre de las personas con discapacidad visual ni mucho menos, simplemente hablar en mi nombre y en lo que yo me he encontrado, ¿no? Pero creo que es importante y relevante mencionar, pues, bueno, que de hecho en el vídeo había una chica, en el vídeo de Inés, había una chica que lo comentaba, ¿no? Que decía, ostras, pues me habían dicho que no, que no podría hacer esto. Es muy importante, pues, tener en cuenta que muchas veces la formación necesaria para poder desarrollar una carrera artística, una carrera de artes escénicas, no es accesible ya para empezar. Entonces, es difícil y por eso aún es relativamente curioso encontrar personas con discapacidad que se dediquen profesionalmente, por ejemplo, a las artes escénicas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo siempre he desarrollado mi carrera por otros lados, pero nunca perdiendo el contacto con este mundo, ¿no? que me ha interesado mucho y en el que, pues quién sabe, a lo mejor en otra época del mundo o de la vida o en otra parte del mundo, pues a lo mejor me hubiera podido dedicar, pero según mi situación no ha podido ser posible. Luego también os quería hablar en dos aspectos muy importantes para mí, ¿no? Uno como consumidora de artes escénicas y luego también como parte del proceso
creativo y como parte de un elenco. La primera parte que os quería comentar como consumidora de artes escénicas es que, bueno, me parece increíble como cada vez hay más oferta y estoy súper contenta, pero creo que no es suficiente, nunca es suficiente. Al final, las personas que tenemos discapacidad somos muchísimas, somos personas con edades muy diferentes, con características muy diferentes, somos personas que nos gustan cosas muy diferentes y al final es muy difícil poder acceder a todo. Cada vez se está haciendo más y esto es muy importante reconocerlo, pero también creo que es importante compartir en este sentido mi experiencia, pues que a lo mejor hoy en día aún no puedo decir que yo puedo gozar 100% de lo que son las artes escénicas hoy en día, ¿no? Yo soy una persona, como os decía, muy curiosa y sí que intento siempre que, bueno, llega a mis oídos un espectáculo accesible, intento ir siempre. Pero, claro, es verdad que hay otros espectáculos que me atraen y que no están adaptados, ¿no? Entonces, bueno, intento pues ir con un acompañante o, bueno, intento también buscar un poco también formas en que pues me lo haga accesible para mí, ¿no? Porque, bueno, pues al final, bueno, soy una persona curiosa y ya me busco las herramientas suficientes para poder desarrollar mi lado artístico, aunque sea como consumidora, ¿no? Y encuentro que es muy importante este punto porque también pienso que es como la base para que las personas con discapacidad se interesen por el mundo artístico de las artes escénicas. Al final, si tú no puedes, con todas sus características, un espectáculo, no acaba llegando. Si te pierdes una parte muy importante, que puede ser, por ejemplo, la visual, porque no hay una audiodescripción en este caso, pues puede que pierdas interés por el espectáculo, porque al final no vamos a engañarnos. En el mundo de las artes escénicas existe cuerpo, existe movimiento, existe mucha visión, existe mucha audición. Es muy importante todo lo que muchas veces las personas que tenemos discapacidad tenemos, ¿no? El hecho de ser consumidor y no poder gozar 100% de todo ello es complejo, ¿no? Y al final creo que es un punto muy importante para que las personas que tenemos discapacidad lleguemos a tener este interés y esas ganas por seguir luchando para que cada vez más y cada vez más se nos tenga en cuenta como consumidores. Esta es la parte de consumo. Y la parte, digamos, de participación, como os comentaba, ¿no? Pues al final yo, pues en el momento en que he querido o me ha interesado alguna rama artística, ya sea danza o sea teatro, pues he buscado a ver qué opciones tenía. Es verdad que si había para mí una opción de formación accesible, obviamente es la cosa más agradecida del mundo. Pero bueno, por otro lado, también pensaba, ostras, ¿cómo puede ser que yo no pueda acceder y yo no pueda tener tampoco acceso a toda la formación que hoy existe a nivel artístico, ¿no? Entonces, también he intentado, a veces con más éxito y a veces con menos, participar en formaciones de artes escénicas diversas en las que, bueno, de alguna manera, con la colaboración de tanto los profesores, la colaboración de los compañeros, la colaboración del centro, pues hemos podido sacar adelante, bueno, o adaptar una formación que previamente no estaba pensada para que formara parte del grupo una persona con discapacidad, en este caso visual, ¿no? Entonces, bueno, esta sigue siendo como un poco, como os comentaba antes, en el tema del consumo. Si las personas con discapacidad no podemos, digamos, gozar 100% de las artes escénicas, no nos pueden llegar a interesar todo lo que nos interesan o nos pueden llegar a interesar, digamos, pues en la parte de la formación lo mismo, ¿no? Es verdad que las experiencias que he tenido en el ámbito de la discapacidad y accesibles, pues lo que comentaba, son muy cómodas y al final
pues son muy agradecidas y es un ambiente que aunque sea, bueno, que no tiene que ser así, ¿no? Pero en el que te sientes más cómodo porque, pues como comentaba, es que justamente, mira, me ha encantado el vídeo de Inés porque se ha visto reflejado mucho lo que quería comentar, ¿no? Pues que no tienes que dar ciertas explicaciones porque la gente ya contempla que tú tienes una diversidad funcional y en este caso no hace falta, no es necesario que tú des demasiadas explicaciones. Entonces, en este ámbito también es muy importante que exista espacios accesibles, pero también encuentro que ya para llegar a una utopía en este aspecto, creo que lo ideal y lo mejor sería pues que en un futuro todo lo que es el acceso a la formación en artes escénicas tuviera una base en saber cómo recibir a personas con diversidad funcional, ¿no? Cómo poder integrar, ¿no? Hoy en día son personas que tienen un interés determinado, las que realmente se animan a participar en estos proyectos, luego acaban encantados y luego ven pues, que finalmente, al final lo que tienes es un artista trabajando contigo o un actor, un bailarín, una persona que lo da todo, que puede ser más, bueno, más alto, más bajo, más rápido, más lo que sea, y tiene además la otra característica que es que tiene una discapacidad, ¿no? Y luego ha quedado demostrado, ¿no? Que realmente las personas que se involucran en proyectos así se dan cuenta que, pues que al final es uno más el que tiene diversidad funcional del equipo, ¿no? Y esto está muy bien, pero creo que tendría que haber una base más grande a nivel de conocimiento sobre la inclusión del colectivo de las personas con discapacidad en la formación de artes escénicas. Y por último, el último punto de mi intervención, quería hacerla en referencia a la participación que tuve en un proyecto hace poquito tiempo que ha comentado, que se han comentado al principio, que bueno, es un proyecto que fue en el marco del Festival Symbiotic, que es un festival que se realiza aquí en Barcelona de artes escénicas accesibles, dirigido y organizado por la asociación WIAC, que es una asociación que quiso promover su primera y propia producción, montando un equipo en todos los aspectos con personas con discapacidad y personas sin discapacidad. En este plano fue en el que yo entré en el proyecto como actriz del elenco y como parte del proceso de creación. Para mí fue una experiencia increíble, pero también me di cuenta que al final, aunque queramos que todo sea siempre, digamos, normal, vamos a decirlo así, me di cuenta que no puede ser 100% normal, ¿no? Porque al final, si tú tienes una obra que preparar, un proceso de creación en el que participan personas con y sin discapacidad, no será normal en el aspecto en el que todos los que participemos vamos a diseñar eso para que cualquier persona, tenga la diversidad que tenga, pueda participar en eso. Y eso para mí es lo que deja de ser normal, ¿no? Que yo, por ejemplo, hay muchos espectáculos que yo no podría sustituir a uno de los actores, ¿no? Como actriz yo no podría hacer una sustitución porque probablemente el papel no está preparado, ¿no? Y esto es lo que yo digo como normal entre comillas, ¿no? Y al final estuvimos montando una obra de teatro, un espectáculo que estaba hecho para que cualquier persona pudiera sustituir a cualquier persona. Es decir, en mi papel con discapacidad visual lo podía hacer una persona que viera perfectamente y el papel que hacía el chico con discapacidad auditiva lo podía hacer yo misma, ¿no? Entonces, para mí eso bueno, fue un aprendizaje increíble y a más que, bueno, esto fue el componente que más personalmente me tocó, pero luego alrededor de esto estaba todo el tema de la escenografía, ¿no? Pues, insisto, pensando en mi capacidad visual, que actualmente es muy bajita, pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, el ámbito de los contrastes para mí es muy importante y me funciona muy bien, ¿no? Pues se diseñó todo el entorno para que hubiera unos contrastes para que yo me pudiera desplazar correctamente
sin depender de un compañero y siendo lo más autónoma posible, ¿no? Entonces, en este aspecto, el aprendizaje que yo tuve en este proceso creativo y en esta producción que se llevó a cabo, bueno, justo, bueno, se estrenó en noviembre de 2019 y, bueno, por la pandemia se tuvo que parar mucho, justo tuvimos otro espectáculo en noviembre de este último año, de 2020, de forma excepcional. Y bueno, está muy parado, pero realmente es un proyecto muy interesante bueno, en el que yo he aprendido mucho personalmente, en el que creo que se pueden, bueno, un poquito sacar muchas conclusiones que podrían servir a nivel genérico, ¿no? En un mundo utópico en el que realmente las personas con discapacidad estuviéramos 100% incluidas, ¿no? En el mundo de las artes escénicas. Y bueno, en este aspecto ya os digo que mi experiencia fue increíble y que creo que al final no solamente fue enriquecedora para las personas que tenemos discapacidad, sino que también lo fue para las personas que no lo tienen. Y esto también es algo que, porque así como para terminar un poco, socialmente las personas con discapacidad hoy en día estamos empezando a estar más incluidas en la sociedad, pero aún nos extraña, ¿no?, a las personas en la sociedad ver una persona con discapacidad moviéndose, bueno, en la vida, ¿no? No sé cómo explicarlo. Entenderla como, por ejemplo, pues eso, en el mundo de las artes escénicas o como ilusionista, ¿no? Es como que se toma como algo excepcional porque no estamos aún acostumbrados a que las personas no estamos acostumbrados como sociedad a que las personas con discapacidad participen 100% de la sociedad. Entonces, en este caso, este proceso sí que fue como si realmente estuviéramos 100% incluidos y fue un aprendizaje que se puede trasladar a nivel social, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi intervención. Espero que haya quedado todo un poco claro. Me he querido explicar un poco desde mi experiencia personal y bueno, y ya os digo, agradecer muchísimo, sobre todo, pues todo lo que se está trabajando por hacer realmente que cada vez tanto las personas con discapacidad podamos participar como consumidores, pero también como parte de todo el proceso creativo, de todo el elenco, de la organización y, bueno, del mundo de las artes escénicas. Muchas gracias, Ana, por contarnos tu maravillosa experiencia personal, que eso a nombre personal dice mucho, porque luego eso se generaliza y enseña mucho a todos de cómo es el proceso artístico y el proceso de creación y el proceso de captación de actores con discapacidad para una obra de teatro. Bueno, te doy una vez más las gracias y luego seguimos con las preguntas, que también tengo alguna preparada, y vamos con la siguiente ponente. Tenemos a Lucía Mendoza, que viene de Apten como responsable de comunicación, pero también de teatro accesible. Posee grado de turismo, servicios turísticos y viajes por la Universidad de Gerona y tiene un máster en gestión cultural por la Universidad Complutense de Madrid. Como gestora cultural tiene experiencia en comunicación y distribución de proyectos culturales. Actualmente trabaja en Apten, que es una empresa experta en la accesibilidad a la comunicación, dando servicio al sector educativo, a proyectos audiovisuales y a las artes escénicas. También ha trabajado como asistente de distribución de espectáculos teatrales en el grupo Focus y de guía educadora de la Casa de los Punch, no sé si lo he dicho bien, el Punche, en Barcelona, y ha sido técnica de turismo en el distrito de las Cortes del Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, yo conozco a Lucía desde hace tiempo y siempre la he visto como una persona inquieta, curiosa y creativa. Eso es verdad. Y ella tiene un especial interés siempre por los proyectos culturales que siempre apuesten y fomentan la inclusión y la diversidad en todas sus facetas.
Cuéntanos, Lucia. Bienvenida. Gracias, Domingo, por la presentación. Sí, es verdad que nos conocemos hace bastante tiempo y bueno, hay una afinidad, ¿no? de intereses en cuanto al arte, la cultura y demás. Bueno, yo os voy a poner una presentación, ¿vale? Para explicaros un poco el proyecto Teatro Accesible, que es un proyecto desarrollado por Apten Soluciones y que en un principio fue apoyado por el Centro de Rehabilitación Nueva Vida y Fundación Vodafone, y ahora mismo pues estamos trabajando conjuntamente y está impulsado también por la asociación Hazlo Accesible. Os voy a compartir la pantalla. Vale, un segundo. Perdona. Ay, perdonad que tengo un problemilla. A ver. Vale, creo que ahora se me ve la pantalla bien. ¿Se ve la presentación? Hola. Sí que se ve. Perfecto. Vale, perfecto. Pues bueno, os explico un poco de qué va el proyecto Teatro Accesible. Como os decía, es un proyecto de Apten Soluciones y antes de empezar con explicaros en qué trabajamos y cuál es nuestra actividad, quería soltaros 3 frases, ¿vale? Que resumen muy bien lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. La primera frase sería: la cultura tiene que ser accesible porque es un derecho. ¿Vale? La segunda: la accesibilidad en cultura es una oportunidad para conectar con nuevos públicos. Y la tercera: todos los nuevos entornos y formatos tienen que garantizar el acceso a todas las personas por igual. Estas 3 frases definen muy bien lo que es el proyecto Teatro Accesible, porque nosotros trabajamos en accesibilidad, porque básicamente es un derecho. La cultura es un derecho de todas las personas. Entonces, trabajamos para garantizar o para ayudar a garantizar este derecho. Y lo hacemos con la ayuda de los espacios culturales y diciéndoles a ellos también, ¿no? y promoviendo la accesibilidad, porque es una oportunidad para ampliar su público. Y por último, haciendo incidencia y haciendo un poco de pedagogía también entre todos estos agentes culturales, ¿no? Sean compañías, teatros, en que todos los nuevos formatos, todos los nuevos entornos, todo lo que se crea dentro de la cultura tienen que garantizar ese derecho al acceso a la cultura a todas las personas por igual, ¿no? Entonces, bueno, en estas 3 frases se resume muy bien lo que somos y la visión y la misión que tenemos. Y bueno, seguimos. ¿Por qué ofrecer teatro accesible? Antes de empezar a explicaros por qué tenemos que ofrecer teatro accesible, voy a poner un vídeo de Marisa, que es una usuaria de teatro accesible habitual, que es con la que trabajamos desde el inicio del proyecto, que os explicará un poco, bueno, su experiencia con el teatro en general y en concreto pues la experiencia con teatro accesible. No sé si Alex puedes poner el vídeo, lo pongo yo. Perdonad, Alex, este no es el vídeo. Voy a intentar ponerlo yo, ¿vale? A ver.
Cuando yo era pequeña, en la televisión española había Estudios 1. Eran teatros en los que aparecían en primer plano los actores, que yo podía leerle los labios. No entendía todo, pero le leía y la expresión no verbal me encantaba. ¿Qué ocurría? Que empecé a sentir el amor por el teatro, pero cuando yo iba al teatro no me enteraba absolutamente de nada. Cuando aprendí a leer, lo que hacía es que iba a comprar textos de obras de teatro. Lo leía, me lo aprendía y luego iba al teatro. O en alguna sección, como en el Teatro Pavón, que lo que hacía era comprar en el mismo teatro el texto. Y me sentaba siempre en la primera fila, en un lugar donde había una lucecita, y podía seguir más o menos el texto de teatro clásico, que es bastante difícil, eso no me lo podía aprender. Vale. Pues un segundo. Buenas tardes, muchas gracias. Vale, pues no sé si se ha visto bien, espero que sí. Ella es Marisa, como he dicho, es una usuaria habitual de Teatro Accesible. Hace tiempo que colabora con nosotros y disfruta de las obras que hacemos en Madrid. Y es un poco el ejemplo de por qué hacemos teatro accesible, ¿no? Ella es una gran aficionada del teatro y digamos que las personas con alguna discapacidad tienen que hacer malabares para poder disfrutar de aquello que le interesa y de aquello que tienen derecho a acceder y que de alguna forma pues no se les ha garantizado ese derecho, ¿no? Entonces, al igual que Marisa, hay muchas personas con algún tipo de discapacidad que no dispone de esa oferta accesible para disfrutar en igualdad de condiciones del teatro, ¿no? 360 millones de personas con discapacidad auditiva en todo el mundo, 285 millones de personas con discapacidad visual, 900 millones de personas mayores de 60 años. Según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, este dato aumentará por diversas razones, por el envejecimiento de la población y por la aparición de otras enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, hacemos teatro accesible porque, lo que he dicho en un principio, ¿no? Nuestra misión es garantizar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la cultura, a acceder al teatro, porque son muchas las personas con discapacidad, son el 15% de la población mundial, que tienen menos oferta cultural accesible y, como comentaba Ana, ¿no? que las personas con discapacidad son muy diversas y a lo mejor la oferta es muy limitada y nosotros trabajamos pues, para ampliar esa oferta, y porque también en algún momento seremos personas mayores y necesitaremos también de algún servicio. Todas las personas, de alguna forma, pues vamos a ser beneficiarias también de esta accesibilidad. Entrando un poco a esto, a lo que os decía, ¿quién se beneficia de la accesibilidad? Nosotros trabajamos con accesibilidad a la comunicación, ¿vale? Con accesibilidad sobre todo dirigida a personas con discapacidad cognitiva. Y nos dirigimos a personas con discapacidad auditiva, que es un colectivo muy diverso, al igual que las personas con discapacidad visual, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, personas mayores y para público internacional. Quizá aquí os he dejado un poco en shock, ¿vale? Porque la accesibilidad también beneficia al público internacional, porque hay diferentes medidas, como es el subtitulado, que ayuda también a otras personas que hablan otros idiomas a entender el contenido de una obra, de alguna película, cualquier contenido cultural. Personas que están aprendiendo el idioma. Entonces, al final, podemos decir que la accesibilidad beneficia a todas las personas. Y decimos esto también porque las personas con discapacidad no van al teatro solas. Van al teatro acompañadas de sus familiares,
de sus amigos, de cualquier persona de su entorno, ¿no? Disfrutar la cultura en compañía siempre es mejor. Entonces, esas personas, todos esos acompañantes también se benefician de que haya unos servicios de accesibilidad en los teatros. ¿Y cómo hacemos los espacios culturales y sus contenidos accesibles? En esto seguramente os hablará también Chisca dentro de un rato, pero bueno, os explico así muy rápido. Nosotros trabajamos con la audiodescripción, que es un recurso, sobre todo, de hecho, Chisca aparece en esa foto ahí al final. Es un recurso útil para las personas ciegas, que es un soporte sonoro adicional que completa la información que hay en escena, ¿vale? Nosotros damos una locución mediante unos auriculares y las personas con discapacidad pueden tener toda esa información adicional mediante ese dispositivo. El subtitulado, nosotros trabajamos con subtitulado adaptado para personas sordas, que es un tipo de subtitulado que permite también diferenciar los diferentes personajes mediante colores, o también permite dar información sobre sonidos, entonaciones, etc. Luego está la ayuda auditiva. Nosotros intentamos también que todos los teatros con los que hablamos o con los que trabajamos, los teatros más interesados, dispongan de su propia ayuda auditiva, y esta ayuda auditiva consiste en el bucle magnético individual y la ampliación del sonido mediante unos auriculares. Entonces, con esto se da servicio sobre todo a personas sordas, usuarias de implante coclear o cualquier otra prótesis auditiva, y a personas mayores con pérdida de audición también. Por otro lado, también trabajamos con lengua de signos. Este año quizá estamos poniendo un poco más de énfasis en el uso de la lengua de signos. Estamos haciendo como mucha más pedagogía con los teatros en los que trabajamos para que puedan incorporar la lengua de signos en sus funciones. Trabajamos también con braille, intentamos también que los teatros pongan a disposición de sus usuarios programas adaptados en braille para que las personas con discapacidad visual pues, puedan acceder también a esos contenidos. Lo mismo con la lectura fácil. Este es un ejemplo de un programa que adaptamos nosotros, de esta obra de Perfectos Desconocidos, para una función que hicimos accesible para personas con discapacidad intelectual. Y bueno, explicaros, si no conocéis la lectura fácil, lo que hace básicamente es simplificar el texto para que todas las personas puedan entenderlo por igual, ¿no? Esto no solamente ayuda a las personas con discapacidad intelectual, sino también a personas con dificultades lectoras, personas que están aprendiendo el idioma o que no saben bien el idioma. Al final es un recurso para todo, ¿no? Y no solo se utiliza en los programas de mano, sino en cualquier otro material impreso que lleve mucho texto. Por último, también hacemos los Touch Tour, que son muy comunes en el Teatro de la Zarzuela antes de la pandemia. Los hemos tenido que dejar de hacer, pero para mí, personalmente, es la experiencia más bonita que hay en el teatro. Y un poco también porque las personas con discapacidad visual adquieren toda esa información adicional de la obra que no pueden apreciar desde sus butacas, sino que están en contacto directo con la escenografía, con la utilería, con el vestuario. Y bueno, eso un poco como decía antes Ana, este recurso en concreto, al igual que los demás, pero este en particular, beneficia a las personas con discapacidad y las que no, porque digamos, ¿quién está todos los días en un escenario apreciando todos estos detalles tan de cerca, ¿no? Este recurso a mí es el que más acercamiento nos da a lo que es la creación, ¿no?
Bueno, y una cosa súper importante, después de haberos explicado todo esto, es que para hacer todo lo que os he explicado antes, es súper importante estar siempre en contacto con las personas con discapacidad, con las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Nosotros siempre intentamos estar en constante comunicación con estas entidades, por ejemplo, con AIC, con la Asociación Discapacitat Visual de Cataluña y con otras diversas entidades para que nos den feedback, para que nos expliquen sus necesidades y para nosotras de alguna manera poder adaptarnos a ellas, ¿no? Trasladarle todas estas peticiones a los teatros con los que trabajamos y fomentar pues, que la accesibilidad se haga, pero se haga bien y se haga con unas peticiones y unas necesidades reales de las personas con discapacidad. Bueno, comentaros también que Teatro Accesible este año está de celebración. Este año cumplimos 10 años y hemos estado en todo este tiempo en 33 festivales, en 116 teatros, hemos adaptado más de 1000 obras, hemos hecho más de 1500 funciones accesibles, donde han venido 15.000 personas, más de 15.000 personas, contando entre personas con discapacidad y sus acompañantes. Y bueno, hasta ahora tenemos 13.500, alrededor de 13.500 seguidores en redes. Es un proyecto que ya está consolidado, que estamos en bastantes ciudades de España y que poco a poco queremos, bueno, ahora con el tema de la pandemia quizá se ha visto como todo en la cultura, ha habido como un estancamiento, pero tenemos la certeza de que esto irá creciendo, ¿no? Y iremos haciendo más teatro accesible en otras ciudades porque también hay una predisposición mayor, creemos, desde las artes escénicas y la cultura a hacer sus contenidos accesibles. Aquí os dejo algunas fotos, ¿no?, de las experiencias de teatro accesible. Hay algunas fotos, las experiencias prepandémicas, porque como veis no tenemos mascarillas. Tenemos un montón de usuarios habituales. Hay varias fotos donde los trabajadores de teatro accesible seguramente reconocerán caras, ¿no? Hemos trabajado en festivales, ahí vemos el subtitulado, ¿no?, en dos fotos de dos festivales diferentes. Y bueno, y una foto también del Touch Tour. Aquí vemos también una foto de la experiencia en Ecuador, que fue una experiencia que se hizo a través de la Asociación Lo Accesible y que fue muy, muy gratificante. Y por último, pues nada, daros las gracias por escucharme este tiempo y a seguir haciendo accesibilidad. Hola, sí. Sí, ya está en sintonía, sí. Bien. Bueno, ya las fotos ya las veremos, luego nos lo pasas para compartirlo en el Facebook o donde sea y lo puedan ver nuestros espectadores y lo puedan contemplar con tranquilidad. Muchas gracias, Lucía, por contarnos un poco lo que hace tanto Acten como Teatro Accesible y un poco las experiencias de los usuarios, del que yo también me considero usuario con discapacidad auditiva y asiduo al Teatro Accesible. Ya comentaré eso después, cuando vayamos terminando. Voy a darle paso a la siguiente ponente y así vamos dando paso a una experiencia personal de Siska Rigo, que además es técnica de accesibilidad y es secretaria, psicóloga. Bueno, os voy a contar un poco cómo es. Es miembro y secretaria de la Asociación de Profesionales de la Accesibilidad Universal, ASEPAU. Desarrolló su labor profesional desde diferentes ámbitos como la formación o sensibilización, o la consultoría de empresas, o la participación en proyectos de investigación, o el diseño de recursos didácticos inclusivos.
Ha trabajado en validación de experiencias de usuarios en el proyecto de Teatro Accesible. Ha colaborado en diferentes proyectos de investigación que facilitan el acceso a los contenidos museísticos a personas con discapacidad, utilizando herramientas TIC accesibles, sobre todo en Access, en Museafairs y Mimetica Lab. Realiza también acciones formativas periódicas en materia de accesibilidad y discapacidad en diferentes instituciones dirigidas a colectivos y profesionales y usuarios. Por ejemplo, tenemos la Escuela de Formación del Ayuntamiento de Madrid, o la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, o la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Siska. A ver, ¿me estáis oyendo ahora? Sí, estamos viendo la presentación. La presentación también, ¿no? Vale. Bueno, ante todo, buenos días a los que no sois de Ecuador o del otro lado del charco, y aquí en España, buenas tardes. Sobre todo, agradecer a la organización el que hayáis contado conmigo, que pensáis que puedo contar alguna cosa interesante. Y bueno, sobre todo también comentar algo que ha comentado Ana, que se normalice un poco la participación, ¿no?, de las personas con discapacidad, no solo en el ámbito artístico, sino yo creo que es de agradecer y es algo significativo el que en esta mesa, por llamarle de alguna manera, aunque sea una mesa virtual, pues estemos participando, haya más participantes con discapacidad que sin discapacidad, lo cual pues me parece que es algo destacable y que, bueno, se supone que tenemos algo que decir, ¿no? Bueno, en cuanto a mi presentación, voy a comentaros un poco brevemente algunas consideraciones sobre la experiencia de usuario, cosas que creo que son interesantes respecto a la experiencia de usuario, que hay que tener en cuenta, no solo como persona con discapacidad usuaria, sino también como técnico, desde mi posición de técnico. Luego, algunos ejemplos de buenas prácticas, algunos que ya se han comentado aquí, pero bueno, los pasaré brevemente. Y luego, un poco una serie de consideraciones finales, ¿no?, que creo que también pueden resultar interesantes a lo mejor para el tema del debate, ¿no? Vamos a ver. Bueno, están pasando las diapositivas. ¿Me podéis confirmar, por favor? Sí. Sí, vale, gracias. Bueno, respecto a la experiencia de usuario, a ver, perdonad, porque está... Un momento, porque no sé lo que pasa con la presentación. Vale. Bueno, ahora parece que sí, es que yo no estaba viendo la presentación y como a Lucía no se la ha presentado, no quería que me pasase lo mismo. Vale. Bueno, ante todo, pensando en accesibilidad, tenemos que pensar sobre todo, como cualquier experiencia, igual que en teatro, pensar en la cadena de la accesibilidad. La accesibilidad es algo global, transversal y multidisciplinar. O sea, intervienen numerosos profesionales en cuanto que todos tienen que aportar su granito de arena, ¿no? Como decía, creo que era Lucía, la accesibilidad es una oportunidad de negocio, es un derecho que tenemos las personas con discapacidad y es una obligación legal, o sea, no nos olvidemos, ¿no? Luego, pensemos que si diseñamos para todas las personas, hacemos una sociedad más inclusiva. En cuanto a la cadena de la accesibilidad, a la hora de decidir qué experiencia queremos tener en el ámbito cultural, en este caso en teatro, tenemos que poder decidir qué es lo que queremos ver, ¿no? Que necesitamos información en formato accesible, necesitamos acceder a esa información y que esté actualizada y que sea veraz, ¿no? Para acceder a esa información, las personas con discapacidad no solemos acceder a una cartelera habitual,
porque normalmente en las carteleras habituales no suele haber información sobre la accesibilidad de las representaciones. En este caso, os he puesto una... Joder, es que me están entrando... Están entrando las mensajes y se me están colando y no veo bien. Vale. En cuanto a la información previa, las personas con discapacidad no nos informamos con los canales habituales, sino que necesitamos unas páginas web que nos informen específicamente de las medidas de accesibilidad. Por ejemplo, en este caso tenemos la Agenda de Cultura Accesible del CSIA. También tenemos una agenda de la Asociación de Discapacidad Visual de Cataluña, los de ACIC, que semanalmente ofrecen información accesible, en este caso está un poco más reducida a nivel de Cataluña, ¿no? Vale. No sé si estáis viendo la presentación, porque yo no la estoy viendo. Vale. Sí, te ven. Sí, vale. Bueno, en cuanto a... tenéis aquí algunas imágenes en cuanto al acceso a las representaciones. En primer lugar, pues tenemos que hablar de las entradas, ¿no? Como comentaba Roberto, el tema de las entradas no queremos entradas accesibles a precios gratuitos, sino lo que queremos es que se nos ofrezcan todas las medidas de accesibilidad para que podamos nosotros disfrutar de la representación igual que cualquier otra persona. Antes de la representación, como comentaba Lucía, de hecho yo he participado también he trabajado en el proyecto Teatro Accesible y aquí he puesto unas imágenes de un Touch Tour al primero que yo asistí en el 2015. Y bueno, pues de verdad que es una experiencia súper enriquecedora y súper gratificante, que como decía ella, pues ahora mismo no es viable el poder disfrutar de ella, ¿no? por el tema de COVID. Pero os pongo otra imagen en la que en el Ayuntamiento de Madrid, esta es la última, o una de las últimas representaciones a las que he asistido, y en este caso lo que se ha hecho a través del Ayuntamiento de Madrid, la empresa Madrid Destino, que organiza este tipo de actividades, pues ellos le llaman paseos escénicos. Entonces, lo que se ha hecho es adaptar el paseo escénico utilizando maquetas, ¿no? De hecho, veis en la imagen de la izquierda, que es el escenario real, era el espectáculo Flotados. Entonces, que había un escenario muy característico con un piano colgado, bueno, era bastante espectacular, ¿no? Entonces, se hizo una adaptación con maquetas utilizando recursos, pues lo que había por ahí, ¿no? Pues para poder hacer comprensible cómo era el escenario, ¿no? De hecho, se utilizaron pues desde las muñecas Barbie hasta aros, se diseñó un piano, bueno, diferentes recursos, ¿no? Para poder comprender cómo era ese escenario, ya que no podíamos acceder a él. Bueno, en cuanto a diferentes herramientas que podemos necesitar a la hora de acceder a los contenidos, tenemos adaptaciones de programas de mano, ¿no? Programas de mano inclusivos. En este caso yo he participado también en el diseño de estos programas. Se diseñaron para el Ayuntamiento de Madrid también en las actividades de Veranos de la Villa. Entonces estos programas lo que hacíamos es incluía un QR en la portada que está debidamente señalizado, en el que se accedía a la información de la web de esa actividad. Entonces las personas con discapacidad pues pueden, siempre que esta información sea accesible, pues pueden acceder a ellos de forma electrónica. Se hacía una adaptación en braille también y en macrocaracteres, caracteres grandes para personas que manejan el braille o que tienen dificultades de visión, y luego se hacían también adaptaciones de imágenes en relieve. Luego veréis algún otro ejemplo. Bueno,
En cuanto hablamos de accesibilidad, de los servicios de accesibilidad que se ofrecen, a mí me gusta hablar de servicios de accesibilidad, no de que vayan destinados a un colectivo, sino ofrecemos una serie de servicios y la persona que los necesite los tiene disponibles, ¿no? En cuanto a estos servicios, hablamos... Bueno, yo no lo he comentado como lo comentaba Lucía, sino que hablo un poco de los diferentes dispositivos, ¿no? Utilizamos las pantallas en las que podemos tener el subtitulado. No solo el subtitulado, en principio podríamos pensar que está pensado para personas sordas, pero en realidad en una zarzuela en la que no podemos llegar a oír bien la letra de las canciones, pues puede ser útil para todos, ¿no? De hecho, al final acabamos aprovechándonos todos. Luego, el bucle magnético también sería otro dispositivo para personas sordas, que luego seguramente que Hanna os comentará más sobre ello. Radioreceptores. En los radioreceptores podemos disponer de la audiodescripción, podemos disponer de la audioexplicación hecha en lectura fácil y del sonido amplificado. También existen otros dispositivos como las aplicaciones en dispositivos móviles, que hay diferentes experiencias, tanto en teatro accesible como a través de musicales que se han hecho a través de la aplicación GoAll, en la que se puede disponer de la audiodescripción y del subtitulado, ¿no? Y luego, como un elemento más innovador, entre otros, pues está la mochila vibratoria, ¿no? que es para que las personas que tienen dificultades de audición puedan disfrutar de la música a través de esta experiencia, ¿no? Bueno, en cuanto a la valoración de los usuarios, sobre todo me voy a centrar un poco en personas con discapacidad visual, puesto que Hanna hablará más de personas con discapacidad auditiva. Bueno, ¿qué dificultades pueden tener las personas con discapacidad visual? Pues la orientación y movilidad en los desplazamientos en cuanto dentro del propio teatro, ¿no? Los audios ahora, con todo este tema del COVID, a la hora de escuchar las audiointroducciones que se nos facilitan a través de los dispositivos, pues normalmente el audio de las medidas COVID pues está muy, muy alto y a veces es imposible oír ese audio de introducción, ¿no? Los soportes de recepción de la aplicación, o sea, de las medidas de accesibilidad, pues a veces tienen diferentes problemas, ¿no? Pues el tema de la sincronización, el tema de la sincronización, no, adecuar el audio a lo que o sea, el audio que nos emite como se nos emite la audiodescripción y el sonido de la sala, ¿no? A veces es complicado regular los volúmenes, ¿no? Luego, el tema de las audiodescripciones a veces están grabadas con voz sintética, que bueno, que hay personas que no siempre los es más agradable, ¿no? También a veces tenemos interferencias con los dispositivos de audio. En principio empezamos con la persona que teníamos al lado, que era la que nos contaba. Luego, pues otros dispositivos como las petacas estas famosas y luego ya las aplicaciones, ¿no? Que pueden ser dar más independencia a la persona, ¿no? Existen diferentes modalidades de tipos de audiodescripción, una que es como más objetiva, siguiendo más la norma, y otra como más innovadora, que se suele utilizar sobre todo para espectáculos de danza, de circo, etcétera, ¿no? Bueno,
Aquí os pongo algunos ejemplos de que yo considero de buenas prácticas. En este caso es una de las últimas representaciones en las que he asistido, pues es la representación del Ballet de Giselle, de la Compañía Nacional de Danza. Tiene toda una serie de medidas de accesibilidad, como es la audiodescripción, subtitulado y demás, el paseo escénico. Y bueno, es como os decía antes, una experiencia de audiodescripción más interpretativa, más poética, más para ayudar a entender también la parte más de representación de la obra, ¿no? Luego, también como experiencia, como un complemento a la representación del ballet, la Compañía Nacional de Danza también hizo un programa didáctico, ¿no? En este caso era un cuentacuentos, en el que lo que se hizo fue una adaptación en braille y en relieve de las imágenes del cuento de Giselle, ¿no? Se hizo una adaptación para niños, ¿no? Entonces se hizo un cuentacuentos totalmente inclusivo, en el que los niños pudieron participar, pudieron tener la experiencia de leer el cuento en braille en este caso. ¿No? Tenéis aquí una imagen del cuento, de la portada del cuento a la izquierda, la portada del cuento real, real en tinta, y luego el cuento adaptado, ¿no? Y a la izquierda una imagen de una adaptación de unas de las imágenes que se hizo en relieve y la imagen real del cuento, ¿no? Vale. Bueno, luego otros ejemplos de compañías de teatro inclusivo en las que no solo, como comentaba tanto Inés como Ana, no solo participan en personas con discapacidad como actores, sino que bueno, son parte del elenco, ¿no? En este caso pongo como ejemplo la compañía Palmira Teatro, que bueno, no solo como he comentado, no solo tienen como elenco a personas con discapacidad, sino que también hacen adaptaciones proporcionan la accesibilidad en la propia representación, ¿no? De hecho, aquí hay una imagen de un programa de mano de una de las representaciones, ¿no? De la representación de la obra de Mariana, ¿no? Que pues tiene también con el QR y con los programas de mano en braille y en tinta amplificado. Bueno, en cuanto a las que se comentó en otro webinario anterior, el tema de las plataformas de teatro accesible, ¿no? No es lo mismo, porque la experiencia es totalmente pues, distinta, pues es como pues, ir a ver una película en el cine o verla en la televisión, ¿no? Te pierdes todo el entorno, ¿no? Todas las sensaciones del entorno, pero bueno, es una manera pues, de cuando no podemos disfrutarlo, pues de poderlo tener, ¿no? De hecho, pues os pongo aquí dos de las experiencias que se comentaron en webinarios anteriores, como es la Teatroteca, que bueno, tiene sus problemas de accesibilidad, porque bueno, pues al principio no era del todo accesible la manera de acceder. Sí que es verdad que se consigue acceder, doy fe de ello, pero sigue teniendo algunos problemas de accesibilidad, ¿no? Y luego la experiencia de Teatro Contigo, pues para mí es un ejemplo también de muy buena práctica, porque sí que conseguí realizar la inscripción, o sea, el registro y demás, y bueno, pues totalmente, para mí, de momento, totalmente accesible, ¿no? Otro ejemplo. Bueno, ya de cara a los retos de futuro, pues la accesibilidad tiene que ser algo transversal y multidisciplinar, contar con profesionales expertos en cada ámbito, ¿no? La participación es fundamental, como ya se decía, la participación de los usuarios en el diseño, ¿no? La validación del producto, la calidad del producto es importante, no nos vale cualquier tipo de audiodescripción o de subtitulado. Para eso están los profesionales, para
para ello, ¿no? Especialistas en ello. Un problema muy importante es la difusión a usuarios, el hecho de que a las personas con discapacidad les llegue la información de los servicios que están disponibles, no siempre llega. Ahí hay una barrera que creo que entre todos deberíamos de superar, ¿no? Y esto está relacionado con el punto anterior, que es la fidelización del espectador. No podemos fidelizar a un usuario si un día le ofrecemos el servicio y al día siguiente no lo ofrecemos porque no es rentable, ¿no? O por diferentes motivos, ¿no? Es también importante realizar una estandarización de los sistemas y dispositivos para que las personas con discapacidad pues, no se encuentre cada vez con un sistema diferente de acceder y que bueno, pues sea lo más adecuado posible, ¿no? A sus necesidades. No solo incluir las medidas más a lo mejor más innovadoras o más tecnológicas, como puede ser pues la representación de las medidas de accesibilidad o servicios de accesibilidad a través de aplicaciones, sino también hay que mantener las petacas y demás para que las personas que no tienen acceso a este tipo de dispositivos pues puedan disfrutarlo en igualdad de condiciones, ¿no? Y luego otro reto, otra de las dificultades, pues es la accesibilidad ante el COVID, ¿no? Nos ha supuesto un antes y un después. Habíamos conseguido muchísimo, teníamos muchísimo avanzado con el tema de, como hemos visto, con todo el tema de los paseos escénicos y tal, y bueno, pues se nos ha dado un frenazo. Esperemos que no sea una vuelta atrás, sino que, bueno, ahí estamos para que esto no suceda, ¿no? Y bueno, pues en principio esto es todo lo que os quería comentar. Tenéis aquí si acaso mi contacto y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Isca. Desde luego que también esperamos volver pronto, lo antes posible, para poder disfrutar de todas las visitas guiadas y todas las obras accesibles después del COVID. Y ahora voy a dar el paso muy brevemente, porque andamos justito de tiempo, a la última invitada, que es Diana Benedito, que viene social y voluntaria de la Federación AIFE, que por cierto mando un saludo también a todas las delegaciones de la Federación AIFE de Valencia, de Andalucía, que están por ahí con nosotros. Y bueno, Diana es voluntaria de la Federación AIFE, que es la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España. También es miembro del equipo de comunicación y directora de comunicaciones externas del European Youth Parliament. Ha recibido un premio en la primera maratón fotográfica de Bocairén y en el concurso de APADA 2017. Diana es una amante de las artes en general, pero sobre todo en las artes visuales y escénicas. Bienvenida, Diana. Cuéntanos un poco tu experiencia como usuaria de implante coclear y por supuesto de personas sordas en el mundo del teatro accesible. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, como ya me ha presentado, soy Hanna y bueno, yo estoy aquí sobre todo porque soy voluntaria de AICE y porque me gusta muchísimo el teatro y solía hacer teatro en una compañía de teatro amateur. También iba a clases de artes escénicas y bueno, también pues, siempre que podía iba al teatro en sí, ¿no? Y ahora por el COVID pues ya hace mucho que no puedo ir tanto, pero bueno. He tenido tantas experiencias con teatro accesible como no accesible, pero bueno, os vengo a contar más o menos un poco por encima qué es lo que me he encontrado yo y las dificultades que he tenido. Por ejemplo, como ya se ha comentado, ¿no? Existe el bucle magnético y pues para mí no fue una experiencia muy buena debido a que se cortaba muchísimo, se oía más a la gente del público que a los propios actores y por tanto pues la verdad es que no sé si era por la disposición de porque tampoco sabía por dónde estaba o por qué, pero la verdad es que no fue una experiencia de lo más, no fue muy favorable. Después también está el teatro con subtítulos, que de normal se ubica encima de la escena y por tanto hace difícil que si tú estás en el patio de butacas puedas ver
tanto la escena como leer los subtítulos a la misma vez. Se recomienda que, por tanto, si necesitas leer los subtítulos, te sientes en la primera planta, pero el problema es que entonces sí que no vas a oír bien, que si te sientes en la primera planta solo para ver la escena y leer los subtítulos, pero ya das por hecho que no vas a oír bien por lo lejos que estás, ¿no? en sí de donde está pasando la acción. Una manera de hacer que los subtítulos sean más accesibles aún sería incorporarlos en la escena de alguna manera, o bien justo donde digamos, acabaría el escenario debajo, como en la tele, básicamente. En general se ve bien, los subtítulos suelen estar hechos de manera adecuada. Además, también existen en algunos teatros como unos aparatos que tú puedes coger que son así rectangulares, que cambian de color según quién está hablando, y lo cual hacen que la experiencia sea lo más parecida posible a lo que sería escuchar normal. Después también existe teatro con subtítulos y tener los subtítulos en el móvil, pero la verdad es que por el brillo que tiene el móvil la verdad no es muy recomendable, y además te acabas cansando, ¿no?, de tenerlo que sujetar y estar mirando las dos cosas constantemente. Y también se ha dado que se ha llegado a molestar a la gente que estaba a los lados, que no sabían qué estabas haciendo y se pensaban que estabas con el móvil y ya está. Por tanto, resulta un poco incómodo la experiencia en sí. Para evitar que esto pasara, estaría genial que, por ejemplo, igual que muchas veces antes de que empiece el teatro anuncian que no se puede hacer fotografías, todo esto, y que va a empezar, o que hay un descanso, lo que sea, pues que anunciasen que es teatro accesible, por 3 razones. Una, para visibilizar y mejorar la concienciación de la sociedad. En segundo lugar, para que la gente no se queje si estés, por ejemplo, con el móvil, porque los subtítulos están ahí, y de esta manera pues, son conscientes de que existe esto, ¿no? Y la tercera sería esto de que puede que alguien no sabía de esta opción y, por tanto, después de oírlo, pues le parezca adecuado disponer también de, pues, por ejemplo, de los subtítulos en el móvil o de el bucle magnético si hiciese falta. También en experiencias de teatro no accesible, por ejemplo, porque claro, al final las obras que son accesibles pues no son muchas, o sea, a lo largo del año sí que son, pero claro, pues yo vivo en Valencia y a lo largo del año pues a lo mejor un par, no hay muchas. Por tanto, en el teatro no accesible, porque de normal, si son teatros así más antiguos, no se escucha demasiado bien, la acústica suele ser bastante mala. Y pues alguno de los trucos, digamos, que yo hacía pues era buscar los asientos lo más cerca del escenario posible, o había veces que bien no encontraba asientos cerca, por tanto me esperaba entrar, veía si estaban ocupados a lo mejor los palcos o los sitios de delante, y pues pedía, sí, por favor, por el problema que tengo, les explicaba pues, que no escuchaba bien tal, si me podían cambiar, por ejemplo, pues un asiento que estuviese más cerca o al lado del altavoz en el caso que hubiese micrófonos o cualquier cosa. Y la verdad es que no he tenido malas experiencias, es decir, casi siempre decían que sí, que sin ningún problema, y no me han puesto ninguna pega. Después, el tipo de obra que mejor he escuchado sin duda son los musicales, porque cada actor lleva un micrófono propio y bueno, pues obviamente ahí suelen ser obras en las que se le da muchísima importancia a lo que es la audición en sí, ¿no? A la música, a la voz, a que todo se escuche correctamente. Por tanto, cuando voy a un musical ya sé que me voy a enterar de todo. O, por ejemplo, hay teatros como el Teatro Circo de Orihuela que tienen los micrófonos que salen como del techo, y también la verdad es que es una acústica súper buena. En cambio, luego existen otro tipo de micrófonos también generales para todo el escenario, que a lo mejor se ubican como en el suelo, que no suelen, la verdad es que no suelen ser, yo desde mi experiencia como que no los recomendaría en sí, ¿no? También otra cosa que me gustaría comentar es que el bucle magnético, sí, muchas veces o los subtítulos o que sea, se encuentra cuando ya vas a empezar la obra de teatro, pero a la hora de comprar en taquilla
sueles tener el mismo problema de que no te enteras, hay ruido de fuera, hay ruido de dentro y por tanto cuesta muchísimo saber qué están diciendo, no sé, la verdad es que suele ser bastante caos. Entonces yo lo que recomendaría es que si no hay bucle cuando vas a comprar las entradas o lo que sea, que lo mejor es comprarlo por internet siempre. Pero bueno, ya como conclusión para ir terminando, habría que, bueno, siempre que hay una obra de teatro accesible está bien ir y apoyarlo, ¿no? Y difundirlo y eso, y también estaría guay que pudieses como dar una reseña de que lo has usado y cómo ha ido para poder así de esta manera mejorarlo, ¿no? Sugerencias, opiniones de cómo, y para gente del futuro que quiera probarlo también. Pero bueno, queda mucho por mejorar y por concienciar, pero poco a poco supongo, y sobre todo es eso, es concienciar a la gente de que se necesita teatro accesible y que los subtítulos no son una molestia, sino es una ayuda para mucha gente y que hay veces que hay que hacer ese sacrificio porque la otra persona lo está haciendo todos los días. Y bueno, es una forma de ayudar a la difusión de la cultura para todo el mundo y que no se quede solo en el privilegio de unos pocos, ¿no? Y bueno, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a esperar un poquito para el cambio de turno. Ya está. Hay que cambiar un poco el tiempo de los intérpretes. Y tienen que descansar también. Muchas gracias, Diana. Bueno, voy a pasar al turno ya rápidamente de las preguntas. Hay algunas preguntas por parte del público y hay otras que tengo yo preparaditas. Voy a empezar primero, por ejemplo, con una del público. Ahora que estábamos terminando en relación con las personas sordas y la accesibilidad, a ver si me deja subir. Ha preguntado la Asociación de Sordos de Jaén. Quiero decir a la intérprete qué signo es y la Asociación de Jaén. ¿Vale? Y así Jaén, Asociación de Sordos de Jaén. Eso. Para... A ver si se me ve bien, ¿no? Sí. Sí, bien. Es que me dice el micrófono, ayer te engañé yo, pero dicen que no se me ve la cámara. Bueno, la historia es que preguntaba de parte para teatro accesible de cómo os encargáis de la accesibilidad para las personas sordas, sobre todo con qué entidades colaboráis para hacer los trabajos y los procesos de accesibilidad para personas sordas. En general, de cara a la difusión, de cara a los acuerdos de las obras de teatro que quieren que sean accesibles o no. Sí, bueno, sobre todo hemos tenido contacto y tenemos continuo contacto con la asociación AIC, con la Federación AIC. Y bueno, hemos tenido varias reuniones con ellas para bueno, saber qué es lo que necesitan. Todo esto que nos ha comentado Hanna, por ejemplo, ya lo tenemos en cuenta y hacemos un poco de incidencia allí a los teatros y a las compañías para ver de qué manera podemos aplicar todo aquello que nos están pidiendo. Y también con ACAPS. ACAPS también hemos hecho algunas reuniones, también nos han pedido ACAPS, sobre todo en el tema de esa programación accesible, ¿no? También nos demandaban los tipos de contenidos que necesitan, ¿no? Y un poco como decía Ana, que a lo mejor en teatro accesible tenemos como una línea de programación, una línea de contenido muy concreta que intentamos que sea lo más diversa posible, pero es verdad que, bueno, para poder hacerlo y que abarque a todo el público que queremos llegar, pues tenemos que tener estas reuniones pues para saber cómo enfocarlo todo. Y eso, a Federación AICE y a CAPS. Sí. Luego estoy totalmente de acuerdo con Yana
de lo que he comentado, de que los usuarios sordos tenemos la opción de utilizar varias herramientas de accesibilidad, o bien las mosilas vibratorias, o bien el bucle magnético, o bien el subtitulado, o bien la interpretación de lengua de signos. Luego hay usuarios que utilizan 1, 2, 5, o sea, eso es la diversidad que nos ofrece la trato accesible, que nos ofrece las posibilidades para poder optar a nuestro derecho a la cultura y al disfrute de la obra. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo utilizo mi bucle magnético, el subtitulado y la lengua de signos. Entonces, en función de la obra de teatro, si el bucle magnético que le estoy entendiendo perfectamente, quiero ver también un poco el subtitulado para ver cómo está distribuido en el espacio del escenario. Hay veces que me cansa un poco porque va muy rápido, va muy despacio, entonces o bien voy al intérprete de lengua de signos, pero vamos, esto va en función de los tiempos y del gusto de cada usuario. ¿Ya? Luego también hay una pregunta por parte del público. Hay María Andri me pregunta para Ana Morancho, de cara a su experiencia del esfuerzo que tiene que hacer para conseguir entrar en las compañías, pues ¿cómo haces tú para, en el momento en el que no hay accesibilidad, pues cómo haces tú para enterarte de la obra de teatro? ¿Cómo te manejas tú en esta situación? Perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Es que está en programa de adaptación y no te he oído la pregunta entera. Sí, la pregunta es ¿qué haces para manejar en las situaciones en las que no hay accesibilidad? Vale, cuando no hay accesibilidad, por ejemplo, es muy importante en el caso, por ejemplo, sobre todo lo hablaba en la parte de formación, tener como aliado el formador, es muy importante. Simplemente dándole, en mi caso visual, una serie de pautas que a veces obviamente se les olvidan y tienes que ir recordando, pero de mucha descripción, por ejemplo, a la hora de la danza, de movimiento, ¿no? De movimientos muy descriptivos. O incluso el hecho de dejarte que toques a la persona para entender movimiento. Y luego también, pues, utilizando también otras técnicas como también los marca que yo para poderme orientar. ¿Me oís? ¿Se me oye? Sí, oye, sí. ¿Me oís bien ahora? Vale, sí, bien, pues sí. eso, un poco, yo creo que al final es tener como aliado el formador en el caso de las formaciones. En el caso de ver espectáculos, cuando he ido y no hay accesibilidad, o intento escoger aquellos que no requieran, por ejemplo, de una gran descripción visual, ¿no? Pues, por ejemplo, monólogos, que sabes que es muy, muy verbal, aunque muchas veces los monólogos incluyen algunas partes que son visuales, de gestos acompañadas de un silencio. Y bueno, en este caso siempre intento ir acompañada de personas que conozcan mis características visuales y un poquito que puedan echarme un cable. Pero vamos, en general es buscar un aliado, es lo más importante. Sí, gracias. Ahora tengo otra pregunta para Teatro Accesible, que me pregunta que cómo se puede hacer teatro accesible para personas epilépticas desde el punto de vista de un teatro o festival, sobre todo a nivel de aviso, gestión política en caso de crisis epiléptica dentro del teatro. Sí, bueno, en teatro accesible realmente a nivel práctico no hemos participado en ninguna acción de teatro accesible para personas epilépticas, pero tenemos la teoría muy clara y cuando nos preguntan siempre más o menos sabemos asesorar
Y hay una modalidad de teatro accesible que son las funciones tranquilas, que le llamamos. Entonces, para estas funciones lo que hacemos es hablar con las compañías y el teatro para que puedan modular, claro, en este caso sería modular el tema de luces, rediseñar, digamos, la escenografía o el diseño de luces, ¿no? Para que sea accesible para personas epilépticas. En general, las funciones tranquilas suelen ser también para personas con discapacidad intelectual o personas con autismo, y lo que se le pide también tanto a las compañías como a los teatros es modular también el volumen de la música o de la escena. Hacer como para hacer una función tranquila realmente se tiene que transformar de alguna manera la creación y adaptarse pues a esos públicos. Y a nivel de organización también un poco en esa línea, pues los teatros y los festivales tienen que garantizar que todo su público pueda disfrutar plenamente de ese espectáculo, ¿no? Entonces, aquí es más que una recomendación, creo que es como una exigencia, ¿no? Tanto en la página web, en los afiches, en cualquier material de comunicación, tiene que ir ese aviso, ¿no? Y también pues, en el mismo espectáculo, el escenario, a lo mejor es un concierto, pues antes del concierto dar el aviso. Yo creo que hay diversas formas de comunicar esto. No sé si he respondido a la pregunta, pero... Sí. Luego, aprovechando que estamos con teatro accesible, la última pregunta es que quieren saber si hay teatros accesibles para personas con discapacidad auditiva en Galicia y en Asturias. En Asturias sí, en Galicia aún no. Bueno, nosotras, a lo mejor hay alguna otra entidad que trabaja en Galicia, pero bueno, de momento nosotras sí que estamos en Asturias, en Gijón, en el Teatro Jovellanos de Gijón, que es un teatro que está en el proyecto hace bastante tiempo y bueno, tiene como una programación bastante continua de teatro accesible. Un poco como decía Chisca, ¿no? Tiene que haber una continuidad, y en este año de pandemia ha sido un poco difícil mantener esa continuidad, y nuestro trabajo y nuestra labor sobre todo ha sido de insistir a los teatros. Algunos de los teatros los tenían muy claro que no iban a dejar de hacer accesibilidad, pero sí que en unos pocos hemos tenido que insistir para que la oferta accesible no desaparezca, ¿no? Que pueda verse reducida, pero que no desaparezca. Y bueno, y el Jovellanos, por ejemplo, en Gijón sí que ha mantenido la programación. Gracias. Y ahora un par de últimas preguntas. Esta se la quiero dedicar, bueno, un poco en general, para ver quién quiere responder. ¿Qué le pediríamos a las compañías de teatro? Por un lado, por la parte de accesibilidad, que si nos pudiera responder Diana o Chisca, por ejemplo, si hay alguna mejoría, o que amplíen más los teatros. Y por la parte de actores con discapacidad, para Inés o para Ana, es un poco la parte del requisito de los actores a la hora de participar en las compañías, cómo brindarles oportunidades para que formen parte de las obras de teatro como artistas. Y con eso ya terminamos. Bueno, si queréis, contesto yo en la parte de, bueno, ¿qué les pediríamos a las compañías de teatro? Pues yo creo que incorporen algo tan sencillo y tan complicado de hacer, ¿no? Que incorporen la accesibilidad desde el principio, ¿no? Desde que se crea la obra, pues que se piense en la accesibilidad, que la accesibilidad no sea luego un elemento que se incorpore después, que ya a veces pues cuesta más dinero y a veces pues no se puede incorporar, ¿no? Sobre todo la sensibilidad, ¿no? que
que tengan, que sepan que la accesibilidad es un elemento de calidad, como decía, ¿no? Y que, bueno, pues que también es un derecho, que tienen que incorporarlo. Y bueno, que poco a poco, pues la verdad que afortunadamente cada vez son más las compañías que lo tienen en cuenta, ¿no? Pero suele ser un problema, ¿no? El decir, bueno, ahora van a venir aquí para colocar los subtítulos, para hacer audiodescripciones, ¿no? Entonces luego el hecho de luego tener que hacer una audiodescripción cuando ya está todo montado, pues todo supone mucha más complicación, ¿no? Cosa que si se incorpora todo desde el principio, se piensa desde el principio cómo se va a hacer. De hecho ya hay experiencias, ¿no? En cine y demás que se incorpora desde el principio y bueno, pues no, luego ya pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Sí, yo, o sea, estoy de acuerdo con Chisca y además también les pediría que no lo viesen como una carga extra de, jolín, tengo que hacer esto como más trabajo, sino como una manera de acercarse a más gente, de darse a conocer a más gente que a lo mejor si la obra no fuese accesible no irían pues por lo que les puede suponer a ellos. Entonces, eso les pediría, o sea, les pediría o les diría y tal que no lo vean como un hándicap, sino como una manera más de darse a conocer a más gente. Que al final es lo que se pretende un poco con el teatro, ¿no? Comunicar. Muchas gracias. Contesto yo si queréis lo de Sí, que les adelante, pedimos. Inés. Bueno, yo creo que es un poco en la misma línea, ¿no? O sea, creo que las compañías, igual que tienen que comprender, como dice Chisca, que sus espectáculos tienen que llegar al mayor número de espectadores posibles y que si contemplamos la accesibilidad desde el inicio de la puesta en pie del espectáculo, pues será algo que formará parte de la creación artística y no un pastiche que ponemos después para facilitar la accesibilidad, pues igual con la inclusión de los creadores con discapacidad, ¿no? Que entiendan que aporta un valor indiscutible en escena y sobre todo que no se cierren la puerta por lo menos a probar, ¿no? Si pones en marcha un espectáculo nuevo y puedes dar la oportunidad a un artista con discapacidad de interpretar a alguno de los personajes que hay en el espectáculo, pues que no te cierres a eso porque seguramente, y los que hemos vivido ese proceso sabemos que es así, al final sume mucho más que cualquier otra cosa. Efectivamente, Inés, totalmente de acuerdo. No sé si quieres comentar algo, Ana. Yo quería hacer una pregunta a Hanna, a Chisca, sobre el tema de la representación que hay en el teatro de las personas con discapacidad, ¿no? Si para vosotras, o para Ana también, para vosotras es importante que en los escenarios haya personas con discapacidad, no solamente por el hecho de que sea una obra inclusiva o lo que sea, sino como a nivel de representación, ¿no? De que supongo que siempre nos gusta vernos representados en los escenarios y a vosotras es importante eso, ¿con qué perspectiva lo veis? Bueno, si queréis, empiezo yo y así respondo las anteriores y empiezo y luego esta. Yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con las compañeras a nivel compañía. Yo pediría esto, ¿no? Pues que se tenga en cuenta. A veces son detalles tan simples como que a la hora de diseñar un texto que la interpretación incluya un puntito de descripción y eso, por ejemplo, ya ayuda mucho también al espectador. Por ejemplo, en el caso con la discapacidad visual, ¿eh? Y a nivel actores, obviamente, que viene también un poco la respuesta con la siguiente respuesta, digamos, de la pregunta última. Si en la vida diaria hay personas con discapacidad, también tienen que formar parte, ¿no? Bueno, también tienen que poder formar parte de lo que es el mundo artístico y cultural, ¿no? Porque también tenemos que aportar y a lo mejor podemos aportar bueno, otro tipo de punto de vista, otro tipo de movimiento, otro tipo de actuar, ¿no? Y eso también viene pues tiene mucho que ver con la última pregunta, ¿no? Para mí sí que es importante que hayan actores con discapacidad
porque formamos parte de la vida diaria de la sociedad. Entonces, para mí lo que no tiene sentido es que no haya en el escenario personas con discapacidad, pero que además que no tienen por qué representar papeles de discapacidad, o sea, que representen papeles o representaciones de la vida, o sea, bueno, la que toque, ¿no? Como parte de la sociedad que hoy en día formamos, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ser, el escenario tiene que ser al final también un reflejo de la sociedad para que de alguna manera, como mínimo a nosotros, la comunicación de la que hablábamos nos llegue de la mejor forma posible o de la forma más entendible para nosotros, ¿no? Que es contando con estas personas en el mundo. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana y además también es un poco, o sea, porque yo de normal no he visto a ninguna persona discapacitada actuar a no ser que hiciese el propio papel de persona discapacitada. Y también tiene un poco que ver en la formación de estos actores, ¿no? En las escuelas de arte dramático. Yo recuerdo ir a la Escuela de Arte Dramático de aquí de Valencia con mi instituto, lo típico que vas de visita para que la gente sepa qué es y tal, y que nos dijeron básicamente, si tienes una discapacidad no vas a poder. O sea, no lo dijeron así, pero básicamente nos dijeron que si teníamos un hueso roto o íbamos en silla de ruedas o no podíamos escuchar correctamente o no podíamos ver, teníamos alguna dificultad, que no hiciésemos las pruebas porque después si lo descubrían iba a ser peor y era en plan, ¿de verdad me estás diciendo que si las personas que entran no son perfectas no van a entrar? O sea, me pareció como, no sé, una falta de diversidad y de todo que la verdad es que yo me quedé muy flipando, en plan, ¿cómo va a haber teatro accesible? ¿Cómo va a haber diferentes tipos de personas encima del escenario si ya para empezar no estás permitiendo que las personas se formen, que cualquier tipo de personas se formen, estás dando solo un tipo de formación, ni siquiera es formación inclusiva? Entonces, me pareció pues eso, muy, muy chocante, ¿no? Jolín, qué atrasados, no sé. Sí, está muy claro como conclusión de toda la saga que todavía hay mucho trabajo que hacer, tanto por la parte de accesibilidad en el teatro en España, como por fomentar y brindar las mismas oportunidades a los actores con y sin discapacidad, un poco para fomentar la identidad social como espectador también con discapacidad. Bueno, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los espectadores, tanto de Latinoamérica como de España. Espero que os haya gustado y cualquier cosa tenemos las redes sociales, tanto en el festival de una manera diferente, como en Teatro Accesible, como en mi caso con Instagram o la Federación AIFE. Cada entidad tiene su propia red social. Cualquiera que esté interesado en contactar, pues que lo puede hacer a través de las redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo. Les voy a mandar un abrazo virtual desde aquí, así, y yo veo a todos así con un abracito y que espero que sea muy pronto que nos veamos cara a cara. Un abrazo y muchos besitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Adiós, gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, gracias.